refleja como la humanidad consciente. Efecto de la inspiración se pierde en la noche de los tiempos. Basta haber lanzado una mirada penetrante a los libros sagrados del Irán, de la India y de Egipto, para asegurarse de que las ideas madres de la doctrina esotérica constituyen su fondo oculto, pero viviente. En ella se encuentra el alma invisible, el principio generador de las grandes religiones. Todos los poderosos iniciadores han percibido en un momento de su vida la irradiación de la verdad central, pero la luz que de ella han sacado se ha roto y coloreado según su genio y su misión, según los tiempos y los lugares. Hemos atravesado por la iniciación aria con Rama, la brahmánica con Krishna, la de Isis y de Osiris con los sacerdotes de Tebas. Podremos negar, después de esto, que el principio inmaterial del Dios Supremo, que constituye el dogma esencial del monoteísmo y la unidad de la naturaleza, haya sido conocido por los brahmanes y los sacerdotes de Amon-Ra. Sin duda, ellos no hacían nacer el mundo de un acto instantáneo, de un capricho de la divinidad, como nuestros teólogos primarios. Pero sabia y gradualmente, por vía de emanación y de evolución, extraían lo visible de lo invisible, el universo de las profundidades insondables de Dios. La dualidad masculino-femenina salía de la unidad primitiva, la trinidad viviente del hombre, de la duada creadora, y así sucesivamente. Los números sagrados constituían el verbo eterno, el ritmo y el instrumento de la divinidad. Contemplados con más o menos lucidez y fuerza, evocaban en el espíritu del iniciado la estructura interna del mundo a través de la suya propia. Del mismo modo, la nota precisa sacada con un arco de una lámina de cristal cubierta de arena, dibuja en pequeño las formas armoniosas de las vibraciones que llenan con sus ondas sonoras el vasto reino del aire. Estamos llevando las tradiciones monoteístas y los patriarcas del desierto. ¿Qué fue y cómo fue que empezó la idolatría? Segundo, estamos hablando y mostrándole a usted la historia detrás de la pantalla de nuestro país Venezuela, hermanos venezolanos, donde ahora está en una persecución con el mismo presidente. Pero nosotros le estamos dando la gloria a Dios. ¿Por qué? Por el pensamiento que tenemos en nosotros, que tenemos la confianza puesta en Dios, que oiremos de guerra y rumores de guerra, pero que nosotros no nos asustemos. Todo lo tiene en control el Señor. Ahí mismo también nos está diciendo el Señor de que Él es el que tiene dispuestas todas las cosas, y porque a todos los que amamos a Dios todas las cosas nos van a servir para bien. Así que no temamos, no temblemos por todos estos rumores de guerra, por descontrol que hace, gloria al Señor, la noticia en nuestros corazones, cuando todo está en control con las manos del Señor. No tema, pueblo pequeño, manada pequeña, que Dios está en el asunto, Dios está en esta guerra. Mire lo que dijeron de asustarnos de que Perú se iba a enfrentar con Colombia, Venezuela ahora con Estados Unidos, y que lo que van a ver es muertos y que Colombia va a llevar también de todo este ataque. No tenga miedo, dice la palabra de Dios. No tema, manada pequeña, el control lo tiene Dios Todopoderoso. Confiemos y esperemos en el Señor. Aire. Pero el monoteísmo esotérico de Egipto no salió nunca de los santuarios. Su ciencia sagrada era como privilegio de una pequeña minoría. Los enemigos del exterior comenzaban a batir en brecha aquella antigua ciudadela de la civilización. En la época a que hemos llegado, en el siglo XII a.C., el Asia se hundía en el culto de la materia. La India marchaba. Edward Chure, los grandes iniciados, poderoso imperio se había levantado en las orillas del Éufrates y del Tigris. Babilonia, esa ciudad colosal y monstruosa, producía vértigos a los pueblos nómadas que merodeaban alrededor. Los reyes de Asiria se proclamaban monarcas de las 4 regiones del mundo y aspiraban a poner los límites de su imperio en el mismo fin de la tierra. El imperio que tienen aplastaban a los pueblos, los deportaban en masa, los reclutaban y los lanzaban uno contra otro. Ni derecho de gentes, ni respeto humano, ni principio religioso, sino la ambición personal sin freno. Tal era la ley de los sucesores de Ninus y de Semiramis. Sin frenos. La ciencia de los sacerdotes caldeos era profunda, pero mucho menos pura, menos elevada y menos eficaz que la de los sacerdotes egipcios.
En Egipto, la autoridad fue privilegio de la ciencia. El sacerdocio ejerció siempre un poder moderador sobre los reyes. Los faraones eran sus discípulos y jamás llegaron a ser déspotas odiosos como los reyes de Babilonia. En Babilonia, al contrario, el sacerdocio aplastado solo fue desde el principio un instrumento de la tiranía. En un bajo relieve de Nínive se ve a Nemrod, gigante fornido, estrangular con sus brazos musculosos a un león que tiene apretado contra su pecho. Símbolo parlante, así es como los monarcas de Asiria ahogaron al león iranio, al pueblo heroico de Zoroastro, asesinando a sus pontífices, degollando a los magos de sus colegios, aprisionando a sus reyes. Si los risis de la India y los sacerdotes de Egipto hicieron reinar en cierto modo la providencia sobre la tierra por su sabiduría, se puede decir que el reino de Babilonia fue el del destino, es decir, el de la fuerza ciega y brutal. Babilonia llegó a ser así el centro tiránico de la anarquía universal, el ojo inmóvil de la tempestad social que envolvía al Asia en sus torbellinos, ojo formidable del destino, siempre abierto, acechando a las naciones para devorarlas. ¿Qué podía hacer Egipto contra el torrente invasor? Los hicsos habían estado a punto de hacerlo desaparecer como foco civilizador. El Egipto resistía con valor, pero eso no podía durar siempre. Transcurridos 6 siglos, el ciclón persa, que sucedía al ciclón babilónico, iba a barrer sus templos y sus faraones. El Egipto, por otra parte, que poseyó en el más alto grado, pudieron desenterrar sus fragmentos. 2 pueblos de genio opuesto encendieron, sin embargo, sus antorchas en los santuarios, antorchas de rayos diversos, de las que una aclara las profundidades del cielo, mientras la otra transfigura la tierra, Israel y Grecia. Pero el objetivo providencial de la misión de Israel solo aparece al que, abriendo los símbolos del Antiguo y del Nuevo Testamento, se da cuenta de que encierran toda la tradición esotérica del pasado, aunque bajo una forma frecuentemente alterada, en lo que concierne al Antiguo Testamento sobre todo, por los numerosos redactores y traductores, quienes la mayor parte ignoraban el primitivo significado. Entonces el papel de Israel se hace claro. Porque ese pueblo forma así el eslabón necesario entre el antiguo y el nuevo ciclo, entre el oriente y el occidente. La idea monoteísta lleva por consecuencia la unificación de la humanidad bajo un mismo Dios y bajo una misma ley. Pero, mientras los teólogos se formen una idea infantil y los hombres de ciencia lo ignoren o lo nieguen pura y simplemente, la unidad moral, social y religiosa de nuestro planeta solo será un piadoso deseo o un postulado de la religión y de la ciencia, impotentes para realizarla. Por el contrario, esa unidad orgánica aparece como posible cuando se reconoce esotérica y científicamente la clave del mundo y de la vida en el principio divino, la del hombre y la de la sociedad en su evolución. En fin, el cristianismo, es decir, la religión del Cristo, solo nos aparece en su cultura y universalidad al descubrirnos su reserva esotérica. Entonces únicamente se muestra como la resultante de todo lo que ha precedido, como encerrando en sí los principios, el fin y los medios de la regeneración total de la humanidad. Solo al abrirnos sus misterios últimos es cuando llegará a ser lo que realmente es, la religión de la promesa y del cumplimiento, es decir, de la iniciación universal. Moisés, iniciado egipcio y sacerdote de Osiris, fue incontestablemente el organizador del monoteísmo. Por él, ese principio hasta allí oculto bajo el triple velo de los misterios, salió del fondo del templo para entrar en el círculus de la historia. Moisés tuvo la audacia de hacer del más alto principio de la iniciación el dogma único de una religión nacional, y la prudencia de no revelar sus consecuencias más que a un pequeño número de iniciados, imponiéndolo a la masa por el temor. En esto, el profeta del Sinaí tuvo evidentemente intuiciones lejanas que sobrepasaban con mucho los destinos de su pueblo. La religión universal de la humanidad, he ahí la verdadera misión de Israel, que pocos judíos han comprendido, fuera de sus más grandes profetas. Esa misión, para cumplirse, suponía la submersión. Pues
que la representaba. La nación judía ha sido dispersada, aniquilada, mientras la idea de Moisés y de los profetas ha vivido y se ha ensanchado. Desarrollada, transfigurada por el cristianismo, reavivada por el Islam, aunque de un modo inferior, ella debía imponerse al occidente bárbaro, reaccionar sobre el Asia misma. En adelante la humanidad, por mucho que haga, por mucho que se agite contra sí misma, girará alrededor de esa idea central como la nebulosa alrededor del sol que la organiza. He ahí la obra formidable de Moisés. Para esa empresa, la más colosal después del éxodo prehistórico de los arias, Moisés encontró un instrumento ya preparado en las tribus de los hebreos, en aquella particularmente que se había fijado en Egipto en el valle de Goshen, viviendo allí en servidumbre bajo el nombre de los Beni Jacob. Para establecer una religión monoteísta, había tenido también precursores en la persona de esos reyes nómadas y pacíficos que la Biblia nos presenta bajo la figura de Abraham, de Isaac y de Jacob. Lancemos una mirada a esos hebreos y a esos patriarcas. Trataremos enseguida de destacar la figura de su gran profeta de los espejismos del desierto y de las sombrías noches del Sinaí, donde retumba el trueno del Jehová legendario. Usted está escuchando a Moisés y se está dando cuenta de que los verdaderos ministros de Dios, profetas de Dios enviados para rescatar y libertar a un pueblo como Moisés, son los enviados profetas por él. Todo esto es solamente por codicia, avaricia, narcotráfico, maldad, destrucción, persecuciones, malicias que a Dios no le agradaron. Nunca le agradaron a Dios las malicias y nunca le agradó a Dios que el hombre imperfecto se hiciera tan perfecto delante del Señor. Porque ante Dios ningún hombre es perfecto, hermanos, nadie. Y hoy estamos oyendo rumor de guerras y guerras allí y allá. Y lo que estamos ahora es metiéndonos entonces más con el Señor, mirando sus milagros, mirando sus prodigios y diciendo, Señor, estos ministros de Dios que nos guiaron a nosotros por la palabra del Señor, como Moisés, no lo hicieron por vanas glorias, por codicia, por vanidad. Hay que aprender de ello. Anduvieron en el desierto, que quiere decir en la necesidad, en el brinco, no a obtener a la codicia, sino en el brinco al cielo. Deja todo lo que tienes aquí, dalo a los pobres y corre al cielo. Ahorita estaba pasando en la pantalla la persecución de la guerra que está informada por todos los noticieros de nuestro país y el mundo entero, pero nos damos cuenta de que están hablando de una guerra de Perú, de Venezuela, de Estados Unidos, y nos estamos dando cuenta de que todo es rumor de guerra, pero que Dios dijo que estaba en el asunto. Y siga usted viendo milagros y prodigios del Señor, que es tan importante mirar la historia de nosotros antigua, donde a nosotros nos guiaron no hombres codiciosos, sino hombres que nos querían llevar a la eternidad con Dios. Legendario. Se les conocía hacía siglos, miles de años, a esos Ibrim, nómadas infatigables, eternos desterrados. Ibrim quiere decir, los del otro lado, los de allá, los que han pasado el río. Renan, Histoire du peuple de Israel. Hermanos de los árabes, los hebreos eran, como todos los semitas, el resultado de una antigua mezcla de la raza blanca con la raza negra. Se les había visto pasar y repasar por el norte de África, bajo el nombre de bodones, beduinos, los hombres sin asilo y sin lecho, luego plantar sus tiendas móviles en los vastos desiertos entre el Mar Rojo y el Golfo Pérsico, entre el Eufrates y la Palestina. Ammonitas, elamitas o edomitas, todos esos viajeros se parecían. Por vehículo el asno o el camello, por casa la tienda, por único bien rebaños errantes como ellos mismos y pastando siempre en tierra extranjera. Como sus antepasados los gibosín, como los primeros celtas, esos rebeldes tenían odio a la piedra tallada, a la ciudad fortificada, al trabajo impuesto y al templo de piedra, y, sin embargo, las ciudades monstruosas de Babilonia y de Nínive, con sus palacios gigantescos, sus misterios y sus orgías, ejercen sobre esos semisalvajes una invencible fascinación. Atraídos a sus prisiones de piedra,
capturados por los soldados del rey de Asiria, reclutados para sus ejércitos, a veces se lanzaban a las orgías de Babilonia. Otras veces también, los israelitas se dejaban seducir por las Edward Chure, los grandes iniciados 2, Hermes y Moisés 39 mujeres de Moab, esas alameras atrevidas de negra piel y ojos brillantes. Ellas les arrastraban a la adoración de los ídolos de piedra y de madera y hasta al horrible culto de Moloch. Pero a veces la sed del desierto les alcanzaba de nuevo y huían. Después de regresar a los valles agrestes donde solo se oye el rugido de las fieras, a las llanuras inmensas en que es imposible guiarse por otras luces que las de las constelaciones, bajo la fría mirada de aquellos astros que habían adorado sus antepasados, se avergonzaban de sí mismos. Si entonces un patriarca, un hombre inspirado, les hablaba del Dios único, de El Elión, de Elohim, de Sebaot, el Señor de los ejércitos que ve todo y castiga al culpable, aquellos hombres salvajes y sanguinarios inclinaban la cabeza y, arrodillándose para orar, se dejaban conducir como corderos. Y poco a poco, esa idea del gran Elohim, del Dios único, todopoderoso, llenaba su alma, como en el Padán Aram, el crepúsculo. Confunde todos los accidentes del terreno bajo la línea infinita del horizonte, fundiendo los colores y las distancias bajo la igualdad espléndida del firmamento, y cambiando el universo en una sola masa de tinieblas, cubierta por una esfera chispeante de estrellas. ¿Quiénes eran, pues, los patriarcas? Abraham, o el padre Oram, era un rey de Ur, ciudad de Caldea próxima a Babilonia. Los asirios le representaban, según la tradición, sentado en un sillón con aire benévolo. Renan, Peuple de Israel. Ese personaje muy antiguo que ha pasado a la historia mitológica de todos los pueblos, puesto que Ovidio le cita, Rex cita Chaemenias pater orchamus, isque. Septimus aprisco numeratur origine velo, Ovidio, metam. 4, 220, es el mismo que la Biblia nos representa como emigrando del país de Ur, al país de Canaán, a la voz del Eterno. El Eterno se le apareció y le dijo, yo soy el Dios fuerte, todopoderoso, marcha ante mi faz y en integridad. Estableceré una alianza entre tú y yo y entre tu posteridad, para hacer una alianza eterna, a fin de que yo sea tu Dios y el Dios de tu posteridad después de ti. Génesis 16, 17, 17, 7. Este pasaje, traducido al lenguaje de nuestros días, significa que un antiquísimo jefe semita llamado Abraham, que había recibido probablemente la iniciación caldea, se sintió lanzado por la voz interior a conducir su tribu hacia el oeste y le impuso el culto de Elohim. El nombre de Isaac, por el prefijo is, parece indicar una iniciación egipcia, mientras que los de Jacob y José dejan entrever un origen fenicio. Sea de ello lo que quiera, es probable que los tres patriarcas fueran tres jefes de pueblos diversos que vivieron en épocas distintas. Largo tiempo después. Edward Chure, los grandes iniciados 2, Hermes y Moisés 40 de Moisés, la leyenda israelita los agrupó en una sola familia. Isaac pasó por ser hijo de Abraham, Jacob hijo de Isaac. Esta manera de representar la paternidad intelectual por la paternidad física era muy usada en los antiguos sacerdocios. De esa genealogía legendaria se deduce un hecho capital, la afiliación del culto monoteísta a través de los patriarcas iniciados del desierto. Que esos hombres hayan tenido advertencias interiores, revelaciones espirituales bajo forma de sueño o aún de visiones en estado de vigilia, eso nada tiene de contrario a la ciencia esotérica, ni a la ley psíquica universal que rige las almas y los mundos. Esos hechos han tomado en la narración bíblica la forma sencilla de visitas de ángeles a quienes se da hospitalidad bajo la tienda. ¿Tuvieron esos patriarcas una percepción profunda de la espiritualidad de Dios y de los fines religiosos de la humanidad? Sin duda alguna. Inferiores en ciencia positiva a los magos de la Caldea, como a los sacerdotes egipcios, les ganaron probablemente por la elevación moral y la amplitud de alma que lleva consigo una vida errante y libre.
Para ellos el orden sublime que a Elohim hace reinar en el universo se traduce en el orden social, en culto a la familia, en respeto a sus mujeres, en amor apasionado a sus hijos, en protección a toda la tribu, en hospitalidad para el extranjero. En una palabra, esos altos padres son árbitros naturales entre las familias y las tribus. Su bastón patriarcal es un cetro de equidad. Ellos ejercen una autoridad civilizadora y respiran la mansedumbre y la paz. Aquí y allá, bajo la leyenda patriarcal se ve brillar el pensamiento esotérico. Así, cuando, en Betel, Jacob ve en sueños una escala con a Elohim en la parte más alta y los ángeles que suben y bajan, se reconoce una forma popular, un extracto judaico de la visión de Hermes y de la doctrina de la evolución descendente y ascendente de las almas. Un hecho histórico de la mayor importancia para la época de los patriarcas, nos aparece en fin, en 2 versículos reveladores. Se trata de un encuentro de Abraham con un hermano de iniciación. Después de haber hecho la guerra a los reyes de Sodoma y de Gomorra, Abraham va a rendir homenaje a Melchisedec. Ese rey reside en la fortaleza que será más tarde Jerusalén. Melchisedec, rey de Salem, hizo traer pan y vino. Porque él era sacrificador de a Elohim, el Dios soberano. Y él bendijo a Abraham, diciendo, bendito sea Abraham por a Elohim, el Dios soberano, poseedor de los cielos y de la tierra. Génesis 14, 18 y 19. He aquí, pues, un rey de Salem, que es el gran sacerdote del mismo Dios que Abraham. Este le trata como superior, como maestro, y comulga con él bajo las especies del pan y del vino, en Edward Chure, los grandes iniciados 2, Hermes y Moisés 41 nombre de a Elohim, lo que en el antiguo Egipto era un signo de comunión entre iniciados. Había pues un lazo de fraternidad, signos de reconocimiento y un fin común entre todos los adoradores de a Elohim, desde el fondo de la Caldea hasta Palestina y quizá hasta santuarios de Egipto. Aquella conjuración monoteísta solo esperaba un organizador. Así, entre el toro alado de Asiria y la esfinge de Egipto que de lejos observan el desierto, entre la tiranía aplastante y el misterio impenetrable de la iniciación, avanzan las tribus elegidas de los abramitas, de los jacobelitas, de los Beni Israel. Huyen ellas de las fiestas desvergonzadas de Babilonia, pasan sin detenerse ni hacer caso ante las orgías de Moab, los horrores de Sodoma y de Gomorra y el culto monstruoso de Baal. Bajo la guardia de los patriarcas, la caravana sigue su ruta jalonada de oasis, marcada por raras fuentes y endebles palmeras. Como una larga cinta ella se pierde en la inmensidad del desierto, bajo el ardor del día, bajo la púrpura del poniente y bajo el manto del crepúsculo que domina a Elohim. Ni los rebaños, ni las mujeres, ni los ancianos conocen el objeto del eterno viaje. Pero avanzan con el paso doliente y resignado de los camellos. ¿A dónde van de este modo? Los patriarcas lo saben, Moisés se lo dirá. Edward Chure, los grandes iniciados 2, Hermes y Moisés 42 2 Iniciación de Moisés en Egipto. Su huida a casa de Jetro Ramsés II fue uno de los grandes monarcas de Egipto. Su hijo se llamaba Menepta. Según la costumbre egipcia, recibió su instrucción de los sacerdotes en el templo de Amon-Ra en Memphis, puesto que el arte real era entonces considerado como una rama del arte sacerdotal. Menepta era un joven tímido, curioso y de inteligencia mediocre. Él tenía afición poco inteligente por las ciencias ocultas, lo que le hizo ser más tarde presa de los magos y astrólogos de baja estofa. Tuvo por compañero de estudios a un joven de genio adusto, de carácter extraño y concentrado. Osarsid, primer nombre egipcio de Moisés. Manetón, citado por Filón, era el primo de Menepta, el hijo de la princesa real, hermana de Ramsés II. Hijo adoptivo o natural. Nunca se ha sabido. El relato bíblico, Éxodo 2, 1 a 10, hace de Moisés un judío de la tribu de Leví, recogido por la hija de Faraón en los juncos del Nilo, donde la astucia materna le
había depositado para conmover a la princesa y salvar al niño de una persecución idéntica a la de Herodes. Por el contrario, Manetón, el sacerdote egipcio, a quien debemos los datos más exactos sobre las dinastías de los faraones, datos hoy confirmados por las inscripciones de los monumentos, afirma que Moisés fue un sacerdote de Osiris. Estrabón, que había sacado sus noticias de la misma fuente, es decir, de los iniciados egipcios, lo atestigua igualmente. La fuente egipcia tiene aquí un valor mayor que la fuente judía. Porque los sacerdotes de Egipto no tenían interés alguno en hacer creer a los griegos o a los romanos que Moisés era uno de los suyos, mientras que el amor propio nacional de los judíos les ordenaba hicieran del fundador de su nación un hombre de su misma sangre. La narración bíblica reconoce por otra parte que Moisés fue educado en Egipto y enviado por su gobierno como inspector de los judíos de Gosén. Este es el hecho importante, capital, que establece la filiación secreta entre la religión mosaica y la iniciación egipcia. Clemente de Alejandría creía que Moisés estaba profundamente iniciado en la ciencia de Egipto, y de hecho, Edward Chure, Los grandes iniciados 2, Hermes y Moisés 43. La obra del creador de Israel sería incomprensible sin esto. Osarsif era ante todo el hijo del templo, porque se había criado entre sus columnas. Dedicado a Isis y a Osiris por su madre, se le había visto desde su adolescencia como levita, en la coronación del faraón, en las procesiones sacerdotales de las grandes fiestas, llevando el epod, el cáliz o los incensarios, luego, en el interior del templo, grave y atento, prestando oído a las orquestas sagradas, a los himnos y a las enseñanzas de los sacerdotes. Osarsif era de pequeña estatura, tenía aspecto humilde y pensativo y ojos negros penetrantes, de una fijeza de águila y de una profundidad inquietante. Le habían llamado el silencioso, tan concentrado era, casi siempre mudo. Frecuentemente tartamudeaba al hablar, como si buscase las palabras o temiese expresar su pensamiento. Parecía tímido. Luego, de repente un rayo, una idea terrible. Estallaba en una palabra y dejaba tras ella un surco de relámpagos. Comprendía entonces que si alguna vez el silencioso se lanzaba a obrar por cuenta propia, sería de un atrevimiento terrible. Ya se dibujaba entre sus cejas el pliegue fatal de los hombres predestinados a las grandes empresas, y sobre su frente se cernía una nube amenazadora. Las mujeres temían la mirada de aquel joven levita, mirada insondable como la tumba, y su cara impasible como la puerta del templo de Isis. Se hubiese dicho que presentían un enemigo del sexo femenino en aquel futuro representante del principio viril en religión, en cuanto tiene de más absoluto y de más intratable. Entre tanto su madre, la princesa real, soñaba para su hijo el trono de los faraones. Osarsif era más inteligente que Meneptah, él podía esperar una usurpación con el apoyo del sacerdocio. Los faraones, es cierto, designaban sus sucesores entre sus hijos. Pero algunas veces los sacerdotes anulaban la decisión del príncipe después de su muerte, en interés del Estado. Más de una vez separaron del trono a los indignos y a los débiles para dar el cetro a un iniciado real. Ya Meneptah estaba celoso de su primo, Ramsés tenía fija la mirada sobre él y desconfiaba del levita silencioso. Un día, la madre de Osarsif encontró a su hijo en el Serapeum de Memphis, plaza inmensa, sembrada de obeliscos, de mausoleos, de templos pequeños y grandes, de arcos de triunfo, especie de museo a cielo abierto de las glorias nacionales, a donde se llegaba por una avenida de 600 esfinges. Ante su madre real, el levita se inclinó hasta tierra y esperó, según la costumbre, que ella le dirigiese la palabra. «Vas a penetrar en los misterios de Isis y de Osiris», le dijo. «Durante largo tiempo no te veré, hijo mío. Pero no olvides que eres de la sangre de Edward Chure, Los grandes iniciados 2, Hermes y Moisés 44, Los faraones y que soy tu madre. Mira a tu alrededor, si tú quieres, algún día, todo esto te pertenecerá». Y con un gesto circular ella mostraba los obeliscos, los templos, Memphis y todo el horizonte.
Una sonrisa desdeñosa pasó sobre el semblante de Osarsiph, de costumbre liso e inmóvil como una cara de bronce. ¿Quieres, pues, dijo él, que gobierne a este pueblo que adora a dioses con cabeza de chacal, de ibis y de hiena? De todos esos ídolos, ¿qué quedará dentro de algunos siglos? Osarsiph se bajó, cogió con su mano un puñado de arena fina y la dejó deslizarse a tierra entre sus dedos, ante los ojos de su madre asombrada. Lo que queda aquí, añadió. ¿Desprecias, pues, la religión de nuestros padres y la ciencia de nuestros sacerdotes? Al contrario, aspiro a ellas. Pero la pirámide está inmóvil. Es preciso que se ponga en marcha. Yo no seré un faraón. Mi patria está lejos de... aquí. Allá, en el desierto. Osarsiph, dijo la princesa con reproche, ¿por qué blasfemas? Un viento de fuego te ha traído a mi seno y, lo veo bien, la tempestad te llevará. Te he dado la vida y no te conozco. En nombre de Osiris, ¿quién eres y qué va a hacer? ¿Lo sé yo mismo? Osiris solo lo sabe y me lo dirá, pero dame tu bendición, oh madre mía, para que Isis me proteja y la tierra de Egipto me sea propicia. Osarsiph se arrodilló ante su madre. Su madre cruzó respetuosamente las manos sobre su pecho e inclinó la cabeza. Es para que se den cuenta ustedes que al contrario aspiró a ellas, pero la pirámide está inmóvil. Es preciso que se ponga en marcha. Yo no seré un faraón, mi patria está lejos de aquí, allá en el desierto. Entonces, Moisés dejó de seguir imágenes. Madre, cruzó respetuosamente las manos sobre su pecho e inclinó la cabeza. Quitando de su frente la flor de loto que llevaba según costumbres de las mujeres del templo una oración. Osarsiph, conjuración monoteísta, solo esperaba un organizador. Así, entre el toro alado de Asiria y la esfinge de Egipto que de lejos observan el desierto, entre la tiranía aplastante y el misterio impenetrable de la iniciación, avanzan las tribus elegidas de los abramitas, de los jacobelitas, de los Beni Israel. Huyen ellas de las fiestas desvergonzadas de Babilonia, pasan sin detenerse ni hacer caso ante las orgías de Moab, los horrores de Sodoma y de Gomorra y el culto monstruoso de Baal. Bajo la guardia de los patriarcas, la caravana sigue su ruta jalonada de oasis, marcada por raras fuentes y endebles palmeras. Como una larga cinta ella se pierde en la inmensidad del desierto, bajo el ardor del día, bajo la púrpura del poniente y bajo el manto del crepúsculo que domina a Elohim. Ni los rebaños, ni las mujeres, ni los ancianos conocen el objeto del eterno viaje. Pero avanzan con el paso doliente y resignado de los camellos. ¿A dónde van de este modo? Los patriarcas lo saben, Moisés se lo dirá. A casa de Jetro Ramsés II fue uno de los grandes monarcas de Egipto. Su hijo se llamaba Menepta. Según la costumbre egipcia, recibió su instrucción de los sacerdotes en el templo de Amon-Ra en Memphis, puesto que el arte real era entonces considerado como una rama del arte sacerdotal. Menepta era un joven tímido, curioso y de inteligencia mediocre. Él tenía afición poco inteligente por las ciencias ocultas, lo que le hizo ser más tarde presa de los magos y astrólogos de baja estofa. Tuvo por compañero de estudios a un joven de genio adusto, de carácter extraño y concentrado. Osarsiph, primer nombre egipcio de Moisés. Manetón, citado por Filón, era el primo de Menepta, el hijo de la princesa real, hermana de Ramsés II. Hijo adoptivo o natural. Nunca se ha sabido. El relato bíblico, Éxodo 2, 1-10, hace de Moisés un judío de la tribu de Leví, recogido por la hija de Faraón en los juncos del Nilo, donde la astucia materna le había depositado para conmover a la princesa y salvar al niño de una persecución idéntica a la de Herodes. Por el contrario, Manetón, el sacerdote egipcio, a quien debemos los datos más exactos sobre las dinastías de los faraones, datos hoy confirmados por las inscripciones de los monumentos, afirma que Moisés fue un sacerdote de Osiris. Estrabón,
que había sacado sus noticias de la misma fuente, es decir, de los iniciados egipcios, lo atestigua igualmente. La fuente egipcia tiene aquí un valor mayor que la fuente judía, porque los sacerdotes de Egipto no tenían interés alguno en hacer creer a los griegos o a los romanos que Moisés era uno de los suyos, mientras que el amor propio nacional de los judíos les ordenaba hicieran del fundador de su nación un hombre de su misma sangre. La narración bíblica reconoce por otra parte que Moisés fue educado en Egipto y enviado por su gobierno como inspector de los judíos de Gosén. Este es el hecho importante, capital, que establece la filiación secreta entre la religión mosaica y la iniciación egipcia. Clemente de Alejandría creía que Moisés estaba profundamente iniciado en la ciencia de Egipto, y de hecho, Israel sería incomprensible sin esto. Osarsif era ante todo el hijo del templo, porque se había criado entre sus columnas. Dedicado a Isis y a Osiris, presencia como levita, en la coronación del faraón, en las procesiones sacerdotales de las grandes fiestas, llevando el epod, el cáliz o los incensarios, luego, en el interior del templo, grave y atento, prestando oído a las orquestas sagradas, a los Moisés, himnos y a las enseñanzas de los atendiendo sacerdotes. el templo de Isis, Osarsif era de pequeña estatura, Moisés, tenía aspecto humilde y pensativo y ojos negros penetrantes, de una fijeza de águila y de una profundidad inquietante. Le habían llamado el silencioso, tan concentrado era, casi siempre mudo. Frecuentemente tartamudeaba al hablar, como si buscase las palabras o temiese expresar su pensamiento. Parecía tímido. Luego, de repente un rayo, una idea terrible. Estallaba en una palabra y dejaba tras ella un surco de relámpagos. Comprendía entonces que si alguna vez el silencioso se lanzaba a obrar por cuenta propia, sería de un atrevimiento terrible. Ya se dibujaba entre sus cejas el pliegue fatal de los hombres predestinados a las grandes empresas, y sobre su frente se cernía una nube amenazadora. Las mujeres temían la mirada de aquel joven levita, mirada insondable como la tumba, y su cara impasible como la puerta del templo de Isis. Se hubiese dicho que presentían un enemigo del sexo femenino en aquel futuro representante del principio viril en religión, en cuanto tiene de más absoluto y de más intratable. Entre tanto su madre, la princesa real, soñaba para su hijo el trono de los faraones. Osarsif era más inteligente que Meneptah, él podía esperar una usurpación con el apoyo del sacerdocio. Los faraones, es cierto, designaban sus sucesores entre sus hijos. Pero algunas veces los sacerdotes anulaban la decisión del príncipe después de su muerte, en interés del Estado. Más de una vez separaron del trono a los indignos y a los débiles para dar el cetro a un iniciado real. Ya Meneptah estaba celoso de su primo, Ramsés tenía fija la mirada sobre él y desconfiaba del levita silencioso. Un día, la madre de Osarsif encontró a su hijo en el Serapeum de Memphis, plaza inmensa, sembrada de obeliscos, de mausoleos, de templos pequeños y grandes, de arcos de triunfo, especie de museo a cielo abierto de las glorias nacionales, a donde se llegaba por una avenida de 600 esfinges. Ante su madre real, el levita se inclinó hasta tierra y esperó, según la costumbre, que ella le dirigiese la palabra. «Vas a penetrar en los misterios de Isis y de Osiris», le dijo. «Durante largo tiempo no te veré, hijo mío. Pero no olvides que eres de la sangre de y que soy tu madre. Mira a tu alrededor, si tú quieres, algún día, todo esto te pertenecerá». Y con un gesto circular ella mostraba los obeliscos, los templos, Memphis y todo el horizonte. Una sonrisa desdeñosa pasó sobre el semblante de Osarsif, de costumbre liso e inmóvil como una cara de bronce. Osarsif es Moisés, ¿Quieres, el pues, nombre, dijo él, que gobierne a este pueblo que adora a dioses con cabeza de chacal, de ibis y de hiena? de todos De esos todos ídolos? esos ídolos, ¿Qué ¿qué quedará? quedará dentro de algunos siglos? Osarsif se bajó, cogió con su mano un puñado de arena fina y la dejó deslizarse a tierra entre sus dedos, Osarsif es ante los Moisés. ojos de su madre asombrada. Lo que queda aquí, añadió. Nada. ¿Desprecias, pues, la religión de nuestros padres y la ciencia de nuestros sacerdotes? Habló con la princesa. Al contrario,
aspiro a ellas. Pero la pirámide está inmóvil. Es preciso que se ponga en marcha. Yo no seré un Yo faraón. no seré un faraón. Mi patria está lejos de... aquí. Allá, en el desierto. Él ya sabía que iba para el Osarsif, desierto, era profeta. dijo la princesa con reproche, ¿por qué blasfemas? Un viento de fuego te ha traído a mi seno y, lo veo bien, Porque la blasfema tempestad te llevará. contra los Te he dado la ídolos. vida y no te conozco. En nombre de Osiris, ¿quién eres y qué va a hacer? ¿Lo sé yo mismo? Osiris solo lo sabe y me lo dirá, pero dame tu bendición, oh madre mía, para que Isis me proteja y la tierra de Egipto me sea propicia. Osarsif se arrodilló ante su madre, cruzó respetuosamente las manos sobre su pecho e inclinó la cabeza. Quitando de su frente la flor de loto que llevaba según costumbres de las mujeres del templo, ella se la dio a respirar, y viendo que el pensamiento de su hijo sería para ella un eterno misterio, se alejó murmurando una oración. Osarsif atravesó triunfalmente la iniciación de Isis. Alma de acero, voluntad de hierro, las pruebas no hicieron mella en él. Espíritu matemático y universal desplegó una fuerza de gigante en la inteligencia y el manejo de los números sagrados, cuyo simbolismo fecundo y aplicaciones eran entonces casi infinitos. Su espíritu desdeñoso de las cosas que no son más que apariencia y de los individuos que pasan, solo respiraba con placer en los principios inmutables. De allá arriba, tranquila y severamente, penetraba, dominaba todo, sin manifestar ni deseo, ni rebeldía, ni curiosidad. Tanto para sus maestros como para su madre, Osarsif era un Edward Chure, los grandes iniciados 2, Hermes y Moisés 45 Enigma. Lo que más les inquietaba es que era entero e inflexible como un principio. Se sentía que no podrían ni doblegarle ni desviarle. Él marchaba por su vía desconocida como un cuerpo celeste por su órbita invisible. El pontífice Membra se preguntaba hasta dónde alcanzaría aquella ambición concentrada, y quiso saberlo. Un día, Osarsif había llevado con otros 3 sacerdotes de Osiris el arca de oro que precedía al pontífice en las grandes ceremonias. Aquella arca contenía los 10 libros más secretos del templo, que trataban de magia y de teurgía. Después de regresar al santuario con Osarsif, Membra le dijo, eres de sangre real. Tu fuerza y tu ciencia son desproporcionadas a tu edad. ¿Qué deseas? Nada, aparte de esto. Wahozorsef puso su mano sobre el arca sagrada que los gavilanes de oro fundido cubrían con sus relucientes alas. ¿Quieres, pues, ser pontífice de Amon-Ra y profeta de Egipto? No, pero quiero saber lo que hay en esos libros. ¿Cómo vas a saberlo, si nadie debe conocerlo excepto el pontífice? Osiris habla como quiere, cuando quiere y a quien quiere. Lo que contiene esta arca solo es letra muerta. Si el espíritu viviente quiere hablarme, me hablará. ¿Qué piensas hacer para eso? Esperar y obedecer. Estas respuestas sabidas por Ramsés II aumentaron su desconfianza, pues temió que Osarsif aspirase al faraonato a expensas de su hijo Menepta. El faraón ordenó, en consecuencia, que el hijo de su hermano fuese nombrado escriba sagrado del templo de Osiris. Esta función importante comprendía el simbolismo bajo todas sus formas, la cosmografía y la astronomía, pero le alejaba del trono. El hijo de la princesa real se dedicó con el mismo celo y una sumisión perfecta a sus deberes de hierográmata, a los cuales se ligaba también la función de inspector de los diferentes nomos o provincias del Egipto. ¿Tenía Osarsif el orgullo que creían? Sí, sí, por orgullo el león. Cautivo levanta la cabeza y mira al horizonte tras los barrotes de su jaula sin apercibirse tan siquiera de las gentes que le contemplan. Sí, sí, por orgullo el águila encadenada se estremece con todo su plumaje y con el cuello extendido, las alas abiertas, mira al sol. Como todos los fuertes designados para una grande obra, Osarsif no se creía sometido al destino ciego. Él sentía que una providencia misteriosa velaba sobre él y le conduciría a sus
Edward Chure, Los grandes iniciados 2, Hermes y Moisés 46 fines. Mientras era escriba sagrado, Osarsiph fue enviado a inspeccionar el delta. Los hebreos tributarios del Egipto, que habitaban entonces en el valle de Gosen, estaban sometidos a trabajos rudos. Ramsés II unía Pelusium con Heliópolis por medio de una cadena de fuertes. Todos los gnomos de Egipto tenían que dar su contingente de obreros para estos trabajos gigantescos. Los Beni Israel se habían encargado de las labores más pesadas y sobre todo eran tallistas en piedra y constructores de ladrillos. Independientes y orgullosos, no se doblegaban tan fácilmente como los indígenas bajo la vara de los guardias egipcios, sino que sufrían la servidumbre a regañadientes y a veces devolvían los golpes. El sacerdote de Osiris no pudo por menos de experimentar una secreta simpatía hacia aquellos intratables de dura cerviz, cuyos ancianos, fieles a la tradición abrámica, adoraban sencillamente al dios único, que veneraban sus jefes, sus Aks y sus Akens, pero se rebelaban bajo el yugo y protestaban contra la injusticia. Un día vio a un guardia egipcio apalear bárbaramente a un hebreo indefenso. Su corazón se sublevó, se lanzó sobre el egipcio, le quitó su arma y le mató en el acto. Esa acción, cometida en un hervor de indignación generosa, decidió de su vida. Los sacerdotes de Osiris que cometían un homicidio, eran severísimamente juzgados por el colegio sacerdotal. El faraón sospechaba ya que el hijo de su hermana era un usurpador. La vida del escriba solo pendía de un hilo. Él prefirió desterrarse e imponerse él mismo su expiación. Todo le lanzaba a la soledad del desierto, hacia el vasto desconocido, su deseo, el presentimiento de su misión y sobre todo esa voz interna, misteriosa, pero irresistible, que dice en ciertas horas, ve, es tu destino. Más allá del Mar Rojo y de la península sinaítica, en el país de Madián, había un templo que no dependía del sacerdocio egipcio. Aquella región se extendía, como una banda verde, entre el Golfo Alamítico y el desierto de la Arabia. A lo lejos, más allá del brazo de mar, se veían las masas sombrías del Sinaí y su cumbre pelada. Enclavado entre el desierto y el Mar Rojo, protegido por un macizo volcánico, aquel país aislado se hallaba al abrigo de las invasiones. Su templo estaba consagrado a Osiris, pero también se adoraba en él al dios soberano bajo el nombre de Elohim. Porque aquel santuario, de origen etiópico, servía de centro religioso a los árabes, a los semitas y a los hombres de raza negra que buscaban la iniciación. Hacía siglos ya que el Sinaí y el Horeb eran así como el centro místico de un culto monoteísta. La grandeza desnuda y salvaje de la montaña, elevándose aislada entre el Egipto y la Arabia, evocaba la idea del Dios único. Muchos. Edward Chure, Los grandes iniciados 2, Hermes y Moisés 47 semitas iban allí en peregrinación para adorar a Elohim y residían allí durante algunos días ayunando y orando en las cavernas y las galerías excavadas en las faldas del Sinaí. Antes de esto, iban a purificarse y a instruirse al templo de Madián. Allí fue donde se refugió Osarsiph. El gran sacerdote de Madián o Raguel, vigilante de Dios, se llamaba entonces Jetro, Éxodo 3:1, que era un hombre de piel negra. Más tarde, Números 3:1, después del Éxodo, a Aarón y María, hermano y hermana de Moisés, según la Biblia, le reprochaban el haberse casado con un etíope. Jetro, padre de Sefora, era pues de esta raza. Él pertenecía al tipo más puro de la antigua raza etiópica, que 4 o 5 mil años antes de Ramsés había reinado sobre Egipto y que no había perdido sus tradiciones, que se remontaban a las más viejas razas del globo. Jetro no era un inspirado ni un hombre de acción, pero era un sabio. Poseía tesoros de ciencia amontonados en su memoria y en las bibliotecas de piedra de su templo. Además, era el protector de los hombres del desierto, libios, árabes, semitas nómadas. Esos eternos errabundos, siempre los mismos,
con su vaga aspiración al Dios único, representaban algo inmutable en medio de los cultos efímeros y de las civilizaciones ruinosas. Se sentía en ellos como la presencia de lo eterno, el memorial de las edades lejanas, la gran reserva de Elohim. Jetro era el padre espiritual de aquellos insumisos, de aquellos errabundos, de aquellos libres. Él conocía su alma y presentía su destino. Cuando Osarsit vino a pedirle asilo en nombre de Osiris a Elohim, le recibió con los brazos abiertos. Quizá adivinó enseguida en aquel hombre fugitivo, al predestinado para ser el profeta de los proscritos, el conductor del pueblo de Dios. Osarsit quiso al pronto someterse a las expiaciones que la ley de los iniciados imponía a los homicidas. Cuando un sacerdote de Osiris había causado una muerte, aun involuntaria, se consideraba que perdía el beneficio de su resurrección anticipada en la luz de Osiris, privilegio que había obtenido por las pruebas de la iniciación y que le ponía muy por encima del común de los hombres. Para expiar su crimen, para volver a encontrar su luz interna, tenía que someterse a pruebas más crueles, exponerse otra vez más a la muerte. Después de un largo ayuno y por medio de ciertos brebajes se sumergía al paciente en un sueño letárgico, luego le depositaban en una tumba del templo. Su cuerpo quedaba allí durante días, a veces semanas enteras. Varios viajeros de nuestro siglo han visto a faquires indios hacerse enterrar después de sumergirse en el sueño cataléptico, indicando el día preciso en que debían desenterrarlos. Uno de ellos, después de 3 Edward Chu Tierra, fue encontrado vivo, sano y salvo. Durante ese tiempo se consideraba que hacía un viaje en el más allá, en el Erebo o en la región de la Menti, donde flotan las almas de los muertos que no se han desligado aún de la atmósfera terrestre. Allá tenía que buscar a su víctima, sufrir sus angustias, obtener su perdón y ayudarla a encontrar el camino de la luz. En mente se le consideraba como habiendo expiado su homicidio, y únicamente entonces su cuerpo astral se había lavado de las negras manchas con que le manchaban el soplo envenenado y las imprecaciones de su... Entonces ahí es donde nuestro amado Moisés, de su víctima que había matado cuando lo vio que estaba hiriendo a un hebreo, y este que mató era un azotador de los hebreos, Osarpi no dudó en sufrir esta prueba y otras más bajas todavía, la impresión del homicidio que había cometido. Comprendió el carácter inmutable de ciertas leyes del orden moral y la turbación profunda de su infracción que había hecho en su propia conciencia de haber matado a un prójimo. Su víctima. Pero de aquel viaje, real o imaginario, el culpable podía muy bien no volver, y con frecuencia cuando los sacerdotes iban a despertar al expiador de su sueño letárgico, no encontraban más que un cadáver. Osarsit no dudó en sufrir esta prueba y otras más. Bajo la impresión del homicidio que había cometido, comprendió el carácter inmutable de ciertas leyes del orden moral y la turbación profunda que su infracción deja en el fondo de la conciencia. Con entera abnegación ofreció, pues, su ser en holocausto a Osiris, demandando la fuerza, si volvía a la luz terrestre, de manifestar la ley de la justicia. Cuando Osarsit salió del temible sueño en el subterráneo del templo de Madián, las 7 Recordemos que Osarsit es Moisés y las hijas de Jetro, de que habla la Biblia, Éxodo 11, 16, 22, tiene evidentemente un sentido simbólico, el 7, como en toda narración que nos ha llegado bajo una forma legendaria y por completo popularísima. Es más inverosímil que el sacerdote de un gran templo haga a sus hijas apacentar sus ganados y que reduzca a su sacerdote egipcio el papel de pastor. Entonces las 7 hijas de Jetro simbolizan 7 virtudes que el iniciado tiene que conquistar para abrirse el paso de lo del viviente. Ese pozo es llamado en la historia de Agar, acordémonos, cuando Ismael es un niño y Agar va huyendo de Sara y ella se queda en ese lugar y el niño llora de sed y ella le dice, muérete de sed.
porque no tengo agua. Y muérete de sed, Agar de Ismael, el pozo del viviente, le dice, el pozo del viviente que me ve. Porque se dio cuenta que Dios lo estaba mirando y le dijo el ángel, Agar, dale a beber agua a tu hijo, mira el pozo está ahí. Él no lo había visto, pero se dio cuenta que Dios sí la estaba viendo a ella. Místicamente es donde estamos llevando este evangelio. Hijas de Jetro de que habla la Biblia, Éxodo 2, 16 a 22, tienen evidentemente un sentido simbólico, como toda esta narración, que nos ha llegado bajo una forma legendaria. Es más que Invenpro haga a sus hijas apacentar sus ganados y que reduzca a un sacerdote egipcio al papel de pastor. Las 7 hijas de Jetro simbolizan 7 virtudes que el iniciado tenía que conquistar para abrir el pozo de la verdad. Ese pozo es llamado en la historia de Agar y de Ismael el pozo del viviente que me ve, se sintió como transformado. Su pasado se había esfumado, el Egipto había cesado de ser su patria, y ante él la inmensidad del desierto con sus nómadas errantes, se extendía como un nuevo campo supremo entre la idolatría de los cultos y la anarquía de las naciones, un pueblo que llevaría a los siglos futuros la verdad encerrada en el arca de oro de la iniciación. En aquel día y para marcar la nueva era que comenzaba en su vida, Osarsif tomó el nombre de Moisés, que significa el salvado. Moisés se casó con Sefora, la hija de Jetro, y vivió muchos años al lado del sabio de Madián. Gracias a las tradiciones etíopes y caldeas que encontró en su templo, pudo completar y dominar todo cuanto había aprendido en los santuarios egipcios, extender su mirada sobre los más antiguos ciclos de la humanidad y sumergirla por inducción en los horizontes lejanos del porvenir. En casa de Jetro fue donde encontró 2 libros de cosmogonía citados en el Génesis, las guerras de Jehová y las generaciones de Adán, y se abismó en aquel estudio. Para la obra que meditaba era preciso estar bien preparado. Antes de él, Rama, Krishna, Hermes, Zoroastro, Foja ya habían creado religiones para los pueblos. Moisés quiso crear un pueblo para la religión eterna. Para ese proyecto tan atrevido, tan nuevo, tan colosal, se precisaba una base poderosa. Por este motivo Moisés escribió su Sacro Bershet, su libro de los principios. Síntesis concentrada de la ciencia pasada y esquema de la ciencia futura, clave de los misterios, antorcha de los iniciados, punto de asamblea de toda la nación. Tratemos de ver lo que fue el Génesis en el cerebro de Moisés. Ciertamente allí irradiaba otra luz, abrazaba mundos mucho más vastos que el mundo infantil y la pequeña tierra que nos aparece en la traducción griega de los 70 o en la traducción latina de San Jerónimo. La exégesis bíblica de este siglo ha puesto de moda la idea de que el Génesis no es la obra de Moisés, que ese profeta mismo pudiera muy bien no haber existido y no ser más que un personaje puramente legendario, fabricado 4 o 5 siglos más tarde por el sacerdote judío, para atribuirse un origen divino. La crítica moderna funda esta opinión en la circunstancia de que el Génesis se compone de fragmentos diversos, eloísta y jehovista, refundidos, y que su redacción actual es posterior al menos en 400 años a la época en que Israel salió de Egipto. Los hechos establecidos por la crítica moderna, en cuanto a la época de la redacción de los textos que poseemos, son exactos, las conclusiones que de ello deduce son arbitrarias e ilógicas. De que los eloístas y los jehovistas hayan escrito 400 años después del Éxodo, no se sigue que hayan 50 sido los inventores del Génesis y que no hayan trabajado sobre un documento anterior quizá mal comprendido. De que el Pentateuco nos dé un relato legendario de la vida de Moisés, no se deduce tampoco que no contenga nada de verdad. Moisés se convierte en un ser viviente, toda su prodigiosa carrera se explica, cuando se comienza por colocarle en su medio natal, el templo solar de Memphis. En fin, las profundidades mismas del Génesis solo se disipan a la luz de las antorchas que nos dan las iniciaciones de Isis y Osiris. Una religión no se constituye sin un iniciador. Los jueces, los profetas, toda la historia de Israel, prueban que existió Moisés, Jesús mismo no se concibe sin él. El Génesis contiene la esencia de la tradición mosaica y cualesquiera que sean las transformaciones que haya sufrido,
la venerable momia debe contener, bajo el polvo de los siglos y los vendajes sacerdotales. La idea madre, el pensamiento vivo, el testamento del profeta de Israel. Israel gravita alrededor de Moisés tan cegaramente, tan fatalmente, como la tierra gira alrededor del sol. Pero dicho esto, otra cosa distinta es el saber cuáles fueron las ideas madres del Génesis, lo que Moisés ha querido legar a la posteridad en aquel testamento secreto del Sefer Bereshit. El problema solo puede ser resuelto desde el punto de vista esotérico y se plantea de este modo. En su cualidad de iniciado egipcio, la intelectualidad de Moisés debía hallarse a la altura de la ciencia egipcia, que admitía, como la nuestra, la inmutabilidad de las leyes del universo, el desarrollo de los mundos por evolución gradual, y que tenía además sobre el alma y la naturaleza invisible, nociones extensas, precisas, razonadas. Si tal fue la ciencia de Moisés, ¿y cómo no la hubiera tenido el sacerdote de Osiris? ¿Cómo conciliarlo con las ideas infantiles del Génesis sobre la creación del mundo y sobre el origen del hombre? Esta historia de la creación que tomada a la letra hace sonreír a cualquier estudiante de nuestros días, no ocultará un profundo sentido simbólico y no habrá alguna clave para descifrarla. ¿Cuál es aquel sentido? ¿Dónde encontrar esta clave? Esta clave se encuentra, 1. En el simbolismo egipcio, 2. En el de todas las religiones del antiguo ciclo, 3. En la síntesis de la doctrina de los iniciados tal como resulta de la comparación de la enseñanza esotérica, iniciados cristianos de los primeros siglos. Los sacerdotes de Egipto, nos dicen los autores griegos, tenían 3 maneras de expresar su pensamiento. La primera era clara y sencilla, la segunda simbólica y figurada, la tercera sagrada y jeroglífica. El sentido propio, figurado o trascendente. Tal era el genio de su lengua. Heráclito ha explicado perfectamente esa. Hay una diferencia designándola por los epítetos de hablada, significativa y oculta. Los 2 últimos no se podían comprender sin clave. Esta manera de escribir enigmática y concentrada estaba basada en un dogma fundamental de la doctrina de Hermes, según el cual una misma ley rige el mundo natural, el mundo humano y el mundo divino. Aquel lenguaje, de una concisión prodigiosa, ininteligible para el vulgo, tenía para el adepto una elocuencia singular, puesto que por medio de un solo signo evocaba los principios, las causas y los efectos que de la divinidad irradian en la naturaleza ciega, en la conciencia humana y en el mundo de los espíritus puros. Gracias a aquella escritura, el adepto abarcaba los 3 mundos de una sola mirada. Es indudable, dada la educación que Moisés recibiera, que escribió el Génesis en jeroglíficos egipcios de 3 sentidos, confiando a sus sucesores las claves y la explicación oral. Cuando, en tiempo de Salomón, se tradujo el Génesis en caracteres fenicios, cuando, después de la cautividad de Babilonia, Esdras lo redactó en caracteres arameos caldaicos, el sacerdocio judío solo manejaba aquellas claves muy imperfectamente. Cuando, finalmente, vinieron los traductores griegos de la Biblia, estos solo tenían una débil idea del sentido esotérico de los textos. San Jerónimo, a pesar de sus serias... Luego, cuando leemos el Génesis en nuestras traducciones, solo encontramos su sentido primario e inferior. Quiéranlo o no, los exégetas y los teólogos mismos, ortodoxos o librepensadores, solo ven el texto hebreo a través de la Vulgata. El sentido comparativo y superlativo, que es el sentido profundo y verdadero, se les escapa. Sin embargo, no deja por eso de estar menos misteriosamente oculto en el texto hebreo, que se hunde por sus raíces en la lengua sagrada de los templos, refundida por Moisés, lenguaje en que cada vocal, cada consonante, tenían un sentido universal en relación con el valor acústico de la letra y el estado de alma del hombre que la pronuncia. Para los intuitivos, ese sentido profundo brota a veces del texto como una chispa, para los videntes, reluce en la estructura fonética de las palabras adoptadas o creadas por Moisés. Sílabas mágicas donde el iniciado de Osiris fundió su pensamiento, como un metal sonoro en un molde perfecto. Por
por el estudio de ese fonetismo que lleva la huella de la lengua sagrada de los tiempos antiguos, claves que nos da la Cábala, de las cuales algunas remontan hasta Moisés, en fin por el esoterismo comparado. Hoy podemos entrever y reconstruir el Génesis. De este modo, el pensamiento de Moisés saldrá brillante como el oro del crisol de los siglos, de las escorias de una teología primitiva y de las cenizas de la crítica negativa asterisco. Dos ejemplos van a poner en claro lo que era la lengua sagrada de los antiguos templos y de qué modo se corresponden los tres sentidos en los símbolos de Egipto y en los del Génesis. En una multitud de monumentos egipcios se ve una mujer coronada, sosteniendo en una mano la cruz ansata, símbolo de la vida eterna, y en la otra un cetro en forma de flor de loto, símbolo de la iniciación. Significa la mujer y, por consiguiente, el género femenino universal. En sentido comparativo, personifica el conjunto de la naturaleza terrestre con todas sus potencialidades conceptivas. En el superlativo, simboliza la naturaleza celeste e invisible, el elemento propio de las almas y de los espíritus, la luz espiritual e inteligible por sí misma, que únicamente confiere la iniciación. El símbolo que corresponde a Isis en el texto del Génesis y en la intelectualidad judeo-cristiano es Eva, la mujer eterna. Esta Eva no es solamente la mujer de Adán, sino también la esposa de Dios. Ella constituye las 3/4 partes de su esencia. Porque el nombre del Eterno Yehvé, que impropiamente hemos llamado Jehová y Jave, se compone del prefijo Jod y del nombre de Ebe. El gran sacerdote de Jerusalén pronunciaba una vez al año el nombre divino enunciándolo letra por letra de la manera siguiente: Jod, Bau, E. La primera expresaba el pensamiento divino, la natura naturans de Spinoza, y las ciencias teogónicas. Las 3 letras del nombre de Ebe expresaban 3 órdenes de la naturaleza, la natura naturata del mismo Spinoza, los 3 mundos en que aquel pensamiento se realiza y, por consiguiente, las ciencias cosmogónicas, psíquicas que a ello corresponden. He aquí el nombre presenta por de pronto el signo indicador de la vida, duplicado y formando la raíz esencialmente viva Esta raíz nunca se emplea como nombre y es la única que goza de esta prerrogativa. Ella es, desde su formación, no solamente un verbo, sino un verbo único del que los otros no son más que derivados, en una palabra, el verbo ebe, ser, siendo. Aquí, como se ve y como he tenido cuidado de explicarlo en mi gramática, el signo inteligible Bau está en medio de la raíz de la vida. Moisés, tomando este verbo por excelencia para formar el nombre propio del ser de los seres, le agrega el signo de la manifestación potencial y de la eternidad. Obtiene Yehvé, en el cual el facultativo siendo se encuentra colocado entre un pasado sin origen y un futuro sin término. Este nombre admirable significa, pues, exactamente, el ser que es, que fue y que será. Lo inefable contiene en su profundo seno lo eterno masculino y lo eterno femenino. Su unión indisoluble forma su poder y su misterio. He aquí lo que Moisés, enemigo jurado de toda imagen de la divinidad, no decía al pueblo, pero lo ha consignado de un modo figurado en la estructura del nombre divino, explicándolo solo a sus adeptos. De este modo, la naturaleza velada en el culto judaico se oculta en el nombre mismo de Dios. La esposa de Adán, la mujer curiosa, culpable y encantadora, nos revela sus afinidades profundas con la Isis terrestre y divina, la madre de los dioses que muestra en su seno profundo torbellinos de almas y de astros. Otro ejemplo, un personaje que juega gran papel en la historia de Adán y Eva, es la serpiente. El Génesis le llama Nas. Más que significaba. ¿La serpiente para los antiguos templos? Los misterios de la India, de Egipto y de Grecia responden al unísono. La serpiente arrollada en círculo significa la vida universal cuyo mágico agente es la luz astral. En un sentido más profundo aún, Nas quiere decir la fuerza que pone esta vida en movimiento, la atracción mutua de los seres, en la que Jeffrey St. Hilaire veía la razón de la gravitación universal. Los griegos la llamaban Eros, el amor o el deseo.
Apliquemos estos dos sentidos a la historia de Adán y Eva y de la serpiente, y veremos que la caída de la primera pareja humana, el famoso pecado original, viene a ser el vasto desarrollo de la naturaleza divina, universal, con sus reinos, sus géneros y sus especies en el círculo formidable y necesario de la vida. Estos dos ejemplos nos han permitido lanzar una primera ojeada en las profundidades del Génesis mosaico. Entrevemos ya lo que era la cosmogonía para un iniciado antiguo y lo que la distinguía de una cosmogonía en el sentido moderno. Para la ciencia moderna, la cosmogonía se reduce a una cosmografía. Se encontrará en ella la descripción de una porción del universo visible con un estudio sobre el encadenamiento de las causas y de los efectos físicos en una esfera dada. Será, por ejemplo, el sistema del mundo de Laplace, en que la formación de nuestro sistema solar trata de adivinarse por su funcionamiento actual y se deduce de la sola materia en movimiento, lo cual es solo una pura hipótesis.